Alright, hermanos, ya después de que haya saludado a alguien, le haya dado un abrazo, puede ocupar su asiento un momentito. Quiero que abra su Biblia al libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a estar principalmente en el 18, pero hay un verso del 17 que quiero que toquemos. Los que conocen sus Biblias y han leído los libros históricos, ¿verdad? El reino, ya cuando el reino se estableció, de Primera y Segunda de Samuel, saben que el pueblo de Israel está dividido. Ya son dos reinos, el reino del sur, que es el reino de Judá, y el reino del norte, que es el reino de Israel. El reino de Israel, que es el del norte, nunca tuvo un buen rey. Nunca. Si usted estudia en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, todos los reyes que tuvo Israel, el reino del norte, nunca hubo uno bueno. Y cuando levantamos esta historia aquí, el pueblo ha descendido a una situación espiritual que es muy mala. El rey es un rey que prácticamente es un rey pagano. Su esposa es bruja. Y han dirigido al pueblo de Israel muy mal. La nación está confundida espiritualmente, parece que no hay guianza espiritual y han perdido el camino. Y entonces en el verso 17, Dios responde de esta manera, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab es el rey: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En otras palabras, Dios ha determinado traer juicio sobre la nación del norte, sobre Israel. Y esta es una cultura, hermanos, que depende de las siembras y depende del ganado. Y por lo tanto, porque dependen de sembrar y cosechar y dependen del campo, ¿verdad? Si les falta lluvia, entonces se va a perder todo. Hace unos años nosotros vivimos en Waxahachie y en Waxahachie todo alrededor de nosotros hay sembradío, hay sembrado de cebada, ya se cosechó, el maíz también ya se cosechó, pero también hay mucho algodón que está sembrado en diferentes lugares y sunflowers, en los que comen las semillitas, hay mucho sembradío de eso también allá en Waxahachie. Y cuando hay sequía como hay ahorita, sufren, la gente sufre. El maíz no crece igual de alto, la gente sufre. Y entonces Dios ha determinado traer juicio, y lo que Dios va a hacer en su juicio es que va a detener la lluvia. No va a llover. Y entonces en estos 3 años de sequía que va a haber, el primer año devastó la economía. El segundo año, podríamos decir, se declaró un desastre natural. El tercer año ya es desesperante. Ya no hay pasto, ya no hay comida. Hay gente que está sufriendo mucho. Y la sequía es tan severa que aún no hay pasto para las bestias del rey. Si usted imagina, si las bestias del rey no tienen para comer, ¿cómo estará la demás gente? Entonces Dios ha determinado traer juicio sobre el pueblo de Israel por causa de su pecado, por causa de su idolatría. Y eso es un tiempo muy, muy desesperante. Nosotros creemos que los días que estamos viviendo nosotros nunca se han visto antes, y en algunos aspectos tendríamos razón, pero no es la primera vez que un pueblo se aparta de Dios.
Entonces aquí está la historia. Dios tiene un profeta en medio de todo esto. Dios tiene una voz que está hablando su verdad y le hace saber al rey que Dios va a detener la lluvia y es por causa del pecado. ¿Okay? Ese es el ambiente en el cual se escribe este libro. Hay mucha tensión, hay mucha desesperación en la gente y la gente está desesperada. ¿Cuándo va a llover? ¿Cuándo irá a llover? Ahorita estamos nosotros en unos meses de sequía, ¿verdad? Aquí en esta parte de Texas. Y también nosotros nos preguntamos, ¿cuándo va a llover? ¿Cuándo va a llover? Y a veces tenemos que tener cuidado de lo que pedimos, porque la otra vez que mi esposa y yo estábamos orando que lloviera, llovió y pasó un tornado por la casa y hizo destrucción. Entonces, pero en ese estado está la gente, ¿sí me entiende? Now, el capítulo 18, vamos a leer el verso 1. Pasados muchos días, estos son 3 años y medio, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Este es el tercer año de la sequía, hace 3 años que no llueve. Hace 3 años que no llueve. Diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios va a poner fin a la sequía, y le dice al profeta, ve, muéstrate a Acab. Now, Acab ha andado buscando a Elías para matarlo, porque Elías fue el que dijo, no va a llover sino por mi palabra, dice Jehová. Y Acab está culpando a Elías por la sequía. Entonces ahora cuando Dios le dice a Elías, ve, muéstrate a Acab, Elías va a arriesgar su vida, porque Acab lo quiere matar, ¿sí me entiende? Pero Dios dice, cuando tú te enfrentes a él, yo te voy a decir qué hagas, yo te voy a proteger y yo voy a poner fin a la sequía, yo voy a mandar lluvia otra vez. Brinquemos al verso 17 y vamos a leer de ahí, sí vamos a leer bastantito en adelante. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon y invocaron el nombre de Baal hasta la mañana, hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre de ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado,
Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamía el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Okay? Quiero hablar con ustedes esta tarde, así brevemente, no quiero tomar mucho tiempo, sobre cómo poner un fin a la sequía espiritual en tu vida. Como cristianos, si no tenemos cuidado y no ponemos atención a nuestra vida espiritual, nuestras vidas cristianas se pueden volver muy secas y rutinarias. Y lo peligroso de ello es que cuando nuestras vidas se empiezan a volver así, empezamos a dejar entrar a nuestra vida cosas que Dios ya había echado fuera de nuestra vida. Malas costumbres, malos pensamientos, mala música, malas amistades, mal vocabulario, etcétera, 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 empiezan a entrar otra vez en nuestra vida. A lo que quiero que veamos son varias cosas que suceden en esta historia que son importantes para nosotros. Y la primera que quiero que veamos es que estés dispuesto a confortar. Si quieres poner un fin a la sequía espiritual en tu vida, está dispuesto a confrontar la verdadera causa. Acab le quiso echar la culpa a Elías. Le dijo, tú eres el culpable de todo esto. Tú eres el que turba a Israel. Por ti hay esta sequía. Y el verdadero problema no era Elías. El verdadero problema era Acab y Jezabel y las costumbres que habían adoptado el pueblo de Israel y se habían arrojado de Dios. Y hasta que nosotros no estemos dispuestos a confrontar el verdadero problema en nuestra vida, no va a haber un cambio, no va a haber un avance, no vamos a progresar y no se va a acabar la sequía espiritual en nuestra vida. Lo primero es que tenemos que estar dispuestos a confrontar el verdadero problema. Si hay sequía espiritual en mi vida, el verdadero problema soy yo. Nadie más. Yo. Y eso es el número 1. El número 2
habla con claridad, sin ninguna confusión. Cuando Elías confronta al pueblo y les dice, hey, ¿quién es Dios? ¿Baal o Jehová? El pueblo está confundido y se queda callado. Pero entonces Elías les habla con claridad y les dice, el verdadero Dios es el Dios que conteste con fuego. Y nosotros necesitamos entender que cuando vamos a Dios en oración, cuando queremos que haya lluvia espiritual en nuestra vida, que Dios visite nuestras vidas con su presencia, vamos a tener que hablar con claridad en nuestro tiempo de oración. Va a tener que ser eso la prioridad de nuestro tiempo de oración. Y no podemos hablar con un doble sentido, no podemos hablar sin claridad. Tenemos que decirle a Dios, hey Señor, yo me siento seco por adentro. Yo ya no siento esa chispa, ya no siento ese hambre, ya no siento ese amor hacia ti. No tratemos de decirle a Dios cosas que no estamos viviendo, cosas que no estamos experimentando. La vida de un cristiano, cualquier cristiano que se descuide, se puede volver seca y se puede volver rutinaria. Y entonces lo primero, estemos dispuestos a confrontar la verdadera causa. El número 2, hablemos con claridad en nuestro tiempo de oración con Dios. Vamos a decirle exactamente lo que está pasando. Señor, ya no siento ganas de orar. Señor, las alabanzas que antes me hacían llorar, que me movían por adentro, que me bendecían, ya parecen una rutina, ya no es lo mismo. Y luego lo tercero que quiero que veamos en la historia que acabamos de leer es que antes de que venga la lluvia tiene que venir el fuego. Antes de que venga la lluvia tiene que venir el fuego. Y no puede ser un fuego artificial, no puede ser un fuego carnal, no puede ser un fuego de hombre, tiene que ser un fuego celestial. Y cuando hablamos de fuego, hermanos, en la Biblia, fuego es sinónimo con juicio. Cuando la Biblia nos dice a nosotros, los que somos cristianos, que cuando nos presentemos delante de Dios en el cielo va a haber un juicio sobre nosotros que se llama, en inglés es the Judgment Seat of Christ. Y no recuerdo en español cómo, se me escapa ahorita de mi mente, pero es un juicio donde Dios va a juzgar nuestras obras. No va a ser un juicio para entrar al cielo, no, eso ya va a estar determinado. Pero Dios va a juzgar nuestras obras, lo que hicimos aquí en la tierra. Y la Biblia dice que todo lo que no se hizo en Dios va a ser quemado. Y no va a haber recompensa por ello. Entonces, el fuego es para traer juicio. ¿Qué cosas hay en tu vida y en mi vida que no le agradan a Dios? Que deben de ser quemadas. Nos quedaríamos sorprendidos, yo creo, de cosas que hay en nuestras vidas que no le agradan a Dios. Hay cosas que dejamos entrar y entonces, antes de que venga la lluvia, tiene que venir el fuego. Y si quieres ver un fin a la sequía espiritual en tu vida, donde quieres que Dios te visite con su presencia, entonces Dios tiene que tener acceso a quemar de tu vida lo que a Él no le agrada. Entonces, lo que vemos que Elías hace entonces para prepararse, ya ni siquiera hablemos de los profetas de Baal y de Acera, hijos del diablo, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que hizo el profeta. Lo primero que hizo fue que reparó el altar, y usted sabe lo que eso quiere decir, ¿verdad? Reparó su vida de oración, es lo que representa el altar. El altar representa tu vida de oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Qué tan seguido hablamos con Dios? Fíjense que yo estaba pensando sobre la oración el otro día.
No escribí ni tampoco, nomás me quedé pensando dentro de mí mismo. Y la palabra oración, literalmente en la Biblia, cuando la ves, es la palabra pray y literalmente quiere decir pedir. Pedir, es lo que quiere decir, ¿verdad? Y yo creo que muchos de nosotros, cuando nos hincamos a hablar con Dios, pedimos. ¿Qué tantos piden? ¿Ok? All right. Yo creo que todos pedimos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ok? Todos pedimos. Pero yo creo que a Dios le agrada que le pidamos. Primeramente, déjeme decirle eso. Yo creo que a Dios le agrada que le pidamos, porque Dios se presenta a nosotros como Padre. Y yo no sé cómo tuvo usted su relación con su padre, pero yo cuando era niño y yo quería algo, yo le pedía a mi papá. You know. Y cuando yo era niño, pues nosotros estábamos pobres, vivíamos en Laredo, Texas, pero estábamos muy pobres. Y se estaba llegando Navidad y fui con mi papá al centro de Laredo y íbamos pasando por una tienda. Y enfrente de la tienda, a la entrada de la tienda, tenían un barril. Y arriba del barril tenían un carrito de policía, no sé qué tanto se acuerdan los carritos de policía de metal viejitos, que les ponía baterías y tenía una lucecita arriba y el carrito andaba dando vueltas, y la lucecita arriba. Y me fascinó tanto el carrito ese que me le quedé mirando y ni cuenta me di que mi papá se había ido. Y de rato mi papá se dio cuenta que yo ya no lo iba siguiendo y se regresó para atrás, y ahí estaba todavía yo parado enfrente del barril mirando el carrito de policía. Y mi papá me agarró del brazo y me llevó con él. Costaba 99 centavos el carrito. Y no me acuerdo si era con baterías o sin baterías. Pero lo que sucedió fue que sin yo pedirle a mi papá, el 24, por la noche y luego el 25 al amanecer, ahí yo dormía en el suelo, una cobija y una almohada, a veces un colchón, y como le dije, estábamos muy pobres, y el 25 en la mañana amaneció al lado de mi almohada el carrito ese de policía. Mi papá me lo compró. No, pues yo me volví loco, me sentía como el niño más rico del mundo. Y la Biblia nos presenta a Dios como Padre. Entonces cuando oramos es bueno pedir, no es pecado pedir. Pero Dios quisiera que la relación nuestra con Él se fuera más allá del pedir, a donde conversamos con Él, a donde hablamos con Él, como con un amigo, como el mejor compañero del mundo, como ese amigo íntimo, esa persona que nunca nos dio la espalda, que nunca nos negó el tiempo. Y Dios, yo creo que quiere que la oración vaya más allá de simplemente pedir. A Él no le molesta, otra vez le digo, que le pidamos. Es más, la Biblia nos exhorta vez tras vez que pidamos para que recibamos, para que nuestro gozo sea cumplido. Pero yo creo que Dios quisiera que la relación y la conversación fuera más allá de simplemente pedir. Y yo quisiera hacerte una pregunta, nomás. Quisiera que pensaras un momento. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste tiempo con Dios de rodillas, nomás hablando con Él, conversando con Él, agradeciéndole, dándole gracias a Él? El altar estaba destruido. Elías lo tuvo que reparar. Y yo creo que es tiempo que altares espirituales en las vidas de cristianos sean reparados, sean levantados una vez más. Yo creo que el lugar más importante en nuestra casa debe de ser ese lugar donde usted y yo nos arrodillamos delante de Dios y hablamos con Él. En la película War Room, yo no sé qué tantos la fueron a ver. Si no la fueron a ver, les recomiendo que la vean. War Room es la historia de una ancianita que tenía una vida muy ferviente en oración y tenía ella en su casa un closet donde ella oraba. Y cuando pusieron la casa de venta, vino a verla un pastor que la quería comprar,
con su esposa, y cuando caminó enfrente del closet ya no había nada. La casa estaba vacía, pero caminó enfrente del closet y se regresó para atrás y dijo: alguien oraba aquí. Esos lugares donde construimos nuestro altar vienen a ser muy consagrados delante de Dios y muy sagrados para Él. Que es ese lugar donde Dios viene a encontrarse con nosotros, a donde se sienta ahí con nosotros. El apóstol Juan le exhortó a la iglesia. Creemos que es un llamado al mundo, pero no es un llamado al mundo, es un llamado a la iglesia. Le dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nosotros usamos ese verso para hacer un llamado para las almas, pero no es a las almas, es a la iglesia. La iglesia ha dejado a Jesús afuera y Jesús está tocando y dice: el que oyere mi voz y abra la puerta, yo quiero entrar, cenar con él y él conmigo. En la cultura judía, cenar juntos era lo más íntimo que podías hacer. Entonces lo primero que hizo Elías fue reparar el altar que estaba derribado. Hermanos, está derribado nuestro altar. Si está derribado nuestro altar, entonces hay sequía en nuestra vida. No hay duda. Si el altar está derribado, hay sequía en nuestra vida. Y Dios quiere poner un fin a la sequía. Eso es lo primero que hace Elías en los versos que leímos. Lo segundo que quiero que veamos fue que reconstruir el altar de Dios se llevó trabajo. No fue algo que fue fácil. Y cuando tú trates de restaurar tu vida espiritual delante de Dios, enemigos van a atacar tu vida. El diablo va a atacar tu vida y tú vas a tener que determinar en tu corazón: esto es más importante que cualquier otra cosa. A lo mejor te viene trabajo encima. A lo mejor personas te llaman al momento que tú vas a separarte con Dios. Vienen diferentes ataques, vienen diferentes enemigos. Y vas a tener que trabajar, vas a tener que hacer el esfuerzo, vas a tener que decir: no, esto es más importante para mí que cualquier otra cosa del mundo ahorita. Yo estoy en sequía espiritual, yo necesito que Dios mande lluvia a mi vida o me muero. Y entonces, lo primero es que vas a reconstruir tu vida espiritual. Lo segundo es que se va a llevar trabajo. Se va a llevar trabajo. Lo que quiero decirte, y te lo digo con todo mi corazón por experiencia, vale la pena. Cualquier precio que tengas que pagar, vale la pena. Lo tercero es que vas a tener que estar dispuesto a derramar sobre tu altar algo de valor. Y no me estoy refiriendo a dinero. Lo más valeroso en este tiempo por causa de la sequía era el agua. El agua escaseaba. No había llovido por 3 años. Y lo que derramó Elías, lo que mandó que derramaran sobre el altar fue agua. Bastante agua. Una vez. Dijo: háganlo otra vez. Y dijo: y háganlo la tercera vez. A tal punto que quedó todo el altar, la leña, todo estancado, lleno de agua. Él estuvo dispuesto a derramar sobre su altar algo de valor. Y no había nada de más valor en ese tiempo que el agua. Y te voy a decir que es lo que tú tienes de más valor de lo que tú te imaginas: es tiempo. Tiempo. Siempre los cristianos dicen: yo quisiera orar, pero no tengo tiempo.
Yo quisiera orar más, pero no tengo tiempo. Vas a tener que invertir algo de valor, vas a tener que invertir tiempo. Lo siguiente que vemos en esta historia que leímos es que cuando Dios derrama de su fuego es tiempo de tomar acción. Dios contestó con fuego desde el cielo, tal como le había prometido a Elías que lo iba a hacer. Y cuando Dios derrama el fuego sobre el altar y todo se enciende, lo primero que hizo el pueblo de Dios fue que adoraron y dieron gracias a Dios. Dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hermanos, sin darnos cuenta, inconscientemente, nosotros adoramos otros dioses. El Dios de nosotros mismos, el Dios de nuestros hijos, el Dios del dinero, el Dios de muchas cosas. Pero cuando Dios visitó con fuego, dijeron, nada de eso vale. Una de las cosas que no conocemos nosotros o que no sabemos del apóstol Pablo es que el apóstol Pablo era casado. Cuando Jesucristo vino a su corazón, él era casado porque era fariseo y un hombre no podía ser fariseo si no estaba casado. Había varios requisitos para ser un fariseo y Pablo era fariseo, estaba casado, pero nunca se menciona a su esposa. Y los teólogos están divididos, que no saben qué pasó con la esposa de Pablo. Algunos dicen murió, pero la mayoría creen que lo dejó cuando él vino a Cristo. También otra cosa que no conocemos de él o que no nos ponemos a pensar de él es que Pablo era rico. Cuando Cristo lo alcanzó, Pablo era un hombre rico porque era judío, pero era ciudadano romano. Y la única forma que un judío o un extranjero que no era romano podía ser ciudadano romano es que la comprara y era muy caro. No cualquier persona podía comprar la ciudadanía romana, pero Pablo dijo, y él era ciudadano romano, entonces era un hombre rico. Pablo lo dejó todo. ¿Y cómo sufrió ese hombre por Dios? ¿Y sabes qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, todo lo que yo tenía lo cuento por basura, con tal de conocer a Cristo. Adoración, el pueblo cuando ven que Dios contesta, adoran y le dan gracias a Dios. Job dijo algo que a mí me redarguye, y si no has leído ese libro de Job, te recomiendo que lo leas. Cuando Job cae en una terrible desgracia detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, pierde todas sus posesiones, pierde a sus 7 hijos y sus 3 hijas, pierde su salud y queda enfermo, y vienen sus 3 amigos a consolarlo, y en lugar de consolarlo lo critican. Su esposa, también dolida probablemente por todo lo que ha pasado, le dice, echándole la culpa a él, le dijo, todavía guardas tu integridad, porque Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y su esposa le dijo, ¿qué estás hablando? Todavía guardas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero el hombre nunca maldijo a Dios. Y el testimonio de Job nos debe de redarguir a cada uno de nosotros que queremos dejar el camino de Dios cuando algo se pone difícil, cuando nos viene un problema, cuando nos viene un obstáculo, cuando nos falta dinero, cuando alguien nos abandona. Job está allí para gritarnos a nosotros, no desmayes, porque al final del libro de Job Dios le restaura todo y se lo restaura doble.
Hizo entonces lo primero que hizo el pueblo de Dios cuando vieron que Dios contestó con fuego, adoraron a Dios y le dieron gracias. Lo segundo es que mataron a los profetas de Baal. Elías dijo, préndanmelo, eran 450 y luego 400 de acera, si no me equivoco, eran 850. Y la Biblia dice que Elías los comenzó a matar uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Y quizás algo que perdemos en la historia nosotros que no nos detenemos a pensar, ¿cómo va a tener un hombre las fuerzas? En primer lugar, para construir él solo un altar, para él solo cortar el buey sobre el altar. ¿Cómo va a tener el hombre las fuerzas y luego todavía las fuerzas para matar 850 profetas falsos? ¿De dónde cobró él esas fuerzas? Elías cobró sus fuerzas de la obediencia. Cuando Dios te manda que hagas algo y tú eres obediente, aunque seas débil, Dios te va a dar las fuerzas para llevarlo a cabo. Pero cuando Dios conteste con fuego, entonces esté dispuesto usted y esté dispuesto yo a matar los baales que hemos dejado entrar a nuestra vida, los dioses falsos, las cosas que están ahí que no deben de estar ahí. Y eso es difícil a veces para los cristianos, decirle a Dios, dame las fuerzas para echar fuera de mi vida lo que no debe de estar en mi vida, lo que me estorba. La Biblia lo llama los afanes de este siglo. En otro pasaje, dice los quehaceres de la vida, tantas cosas que entran. Hay que tener el valor, el hambre tan grande de Dios para matar los baales que hemos dejado entrar en nuestra vida. Hay videos que deben de estar en la basura que tú tienes en tu casa porque no son para un hogar cristiano. Hay música que está en tu teléfono que no debe de estar en tu teléfono porque no es para una persona cristiana. Hay sitios que tú visitas en el internet que no debes de visitar porque no son para que los visite un cristiano. El mundo los llama contenido para adultos, Dios lo llama basura. Entonces, estas cosas que vemos cuando llega el fuego, y termino aquí con esto, con estos últimos puntos para ti y para mí. Recuerda que cuando el fuego llega a tu vida, ese no es el fin. Lo que tú estás buscando es que la lluvia. Tú estás buscando la lluvia. ¿Qué es el fuego? El fuego es el juicio divino de Dios en nuestras vidas para juzgar todo lo que Dios no le agrada a nosotros y quemarlo y echarlo fuera. Pero detrás de ellos viene la lluvia. ¿Y qué es la lluvia? La lluvia es la bendición. La lluvia es lo que pone fin a la sequía. No te detengas en el fuego. Lo que tú quieres es la lluvia. Ahora, lo que vemos aquí es algo importante para los cristianos, es que Dios no mandó la lluvia al instante. Elías mató a los profetas y luego él se subió a mero arriba del monte Carmelo y la Biblia dice que se puso a orar. Now, aquí hay un secreto para nosotros. Si Dios ya le había prometido a Elías lo que él iba a hacer, ¿por qué Elías está orando si Dios ya le había prometido? ¿Por qué Elías no simplemente confesó? Pero la Biblia dice que se puso a orar en una posición que es la posición que tomaba una mujer hebrea cuando iba a dar a luz a una criatura. El embarazo ya está ahí, la criatura ya está por nacer, pero ahora hay que hacer el último esfuerzo. Y se pone él a orar. Aunque Dios ya le había dicho y él obedeció a Dios, se puso él a orar.
Y le dijo al criado, súbete y mira hacia el mar, y no miró nada. O sea que la lluvia a lo mejor no te va a venir al instante. Dios nos va a probar a ver si verdaderamente queremos o no. Y ¿sabe cómo somos nosotros los cristianos? No dije son, dije somos, ¿verdad? Nos encontramos en medio de un problema, de una necesidad, y oramos nosotros, oramos, hasta que viene la necesidad, y luego no empujamos todavía más adelante, nos detenemos ahí en lugar de empujar todavía más adelante para ver qué Dios tiene. Y entonces lo manda que vaya y vea, y viene el criado y le dice Elías, ¿qué ves? ¿Qué ves allá en el mar? Y le dice, no se ve nada. Y lo manda 6 veces más. Y no es hasta la 7ª vez que el criado viene para atrás y le dice a Elías, ¿qué viste? Dijo, lo único que veo es una nubecita chiquita que parece la palma de un hombre. Y Elías dijo, eso es todo lo que necesitamos. Eso es. A lo mejor no viene la lluvia al instante, pero sigue orando en fe. Algo importante que no podemos perder en esta historia cuando la leemos es que la Biblia dice que el pueblo de Israel, aunque estaban en pecado, eran el pueblo de Dios. Tú eres cristiano, tú eres cristiana. Ora en fe. Dios te quiere dar la lluvia, ora en fe. Insiste en la oración. Insiste, no te detengas, insiste, porque Dios tiene más todavía que darte. Aquí tenemos esta lección para nosotros. Si tu vida se siente seca espiritualmente, si no ha llovido el Espíritu Santo, si no ha mandado esa lluvia que tú experimentabas, es tiempo de poner un fin a la sequía espiritual. Déjame leerte esos versículos que se encuentran en el Evangelio según San Lucas capítulo 11. Quiero que vayas conmigo ahí, por favor, y quiero que los subrayes en tu Biblia, y quiero que le apuntes ahí en un lugarcito. Yo no sé si a ti te gusta escribir en tu Biblia o no, pero le apuntas ahí en un lugar la fecha de hoy, para que te acuerdes de esto. Lucas capítulo 11, y te voy a leer del verso 9 hasta el 13, pero te lo voy a leer de la versión amplificada, que es otra versión de la Biblia. ¿Estás listo? ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Por tanto os digo, pide y sigue pidiendo, y te será dado. Busca y sigue buscando, y encontrarás. Toca y sigue tocando, y la puerta se te abrirá. Porque todo aquel que pide y sigue pidiendo, recibe. Y el que busca y sigue buscando, encuentra. Y al que toca y sigue tocando, la puerta se le abrirá. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide por un pedazo de pan, le dará una piedra? ¿O si le pide por un pez, en lugar del pez le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, en lugar del huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben cómo dar buenas dádivas para la ventaja de sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que piden y siguen pidiendo. Entonces, en la historia encontramos varios pasos que nosotros podemos tomar. Ahora, la pregunta es esta. ¿Hay sequía espiritual en tu vida? Donde tú reconozcas y digas, Dios no me está visitando como me visitaba antes.
Miren, yo les voy a confesar algo que yo creo que nos pasa a muchos pastores, desgraciadamente. Yo tengo que ministrarles a ustedes, tengo que traerles la palabra de Dios y darles de comer. Y voy delante de Dios y le pido, dame algo para darle al pueblo de Dios. Y Dios me da, Él es generoso. Él me da, a veces me habla, me dice, abre tu Biblia a tal lugar, y la abro y me dice, ¿qué lees? Y le digo, pues leo esto. Y dice, no, déjame enseñarte algo que no estás viendo. Y me empieza a enseñar algo. Hay veces que simplemente me dice, lleva al pueblo en un estudio de estos pasajes y yo hago lo que Él dice y ahí es donde Él bendice. Pero el error mío es que muchas veces después de que le digo a Dios, dame algo para darle al pueblo y me lo da, me levanto de mi tiempo de oración y me limpio las manos y dije, ya estoy listo para el domingo. Y yo creo que hay veces que Dios se queda ahí sentado y dice, nomás para eso me querías. Nomás me querías para que te diera eso que tú necesitas. Y yo creo que muchos de nosotros cometemos a veces ese error de pedirle algo a Dios y cuando Él no lo da, lo dejamos ahí sentado sin siquiera decirle a Dios. El Señor Jesús dijo que el pueblo lo seguía por los panes y los peces. Este es el punto al cual quiero llegar y con esto cierro. Dios quiere visitarte. Él quiere visitarte a ti. Él quiere visitarme a mí. Más de lo que nos imaginamos. Dios quiere visitarte a ti y a mí. Él quiere mandar su lluvia. Ahí es donde están las bendiciones. Cuando te pierdes en la oración y no te importa el tiempo. Hace años nosotros vivíamos aquí, enseguida de la iglesia, y me venía a la iglesia, como nomás era de caminar de allí a aquí, me venía a la iglesia y pasaba a veces 4, 5, 6 horas de oración aquí solo en la iglesia, nomás aquí en el altar ahí. Y a veces que estaba aquí y la presencia de Dios estaba aquí y nomás hablábamos y estábamos aquí solos. Y cuando sabía que se me estaba llegando el tiempo para que me tenía que ir a hacer otras cosas, le decía al Señor, le decía, Señor, tú conoces mi corazón, no me quiero ir. Perdóname, no me quiero ir, pero tengo algo que hacer y me tengo que ir. Pero hay veces en mi vida que yo me he encontrado que estoy orando y me encuentro mirando el reloj para ver si ya se va a cumplir la hora. Algunos de ustedes han pasado tiempo con Dios y saben lo que es cuando Dios llega. Y tú sabes muy bien la diferencia en cuando tú oras y estás midiendo la hora a cuando tú oras y no te importa la hora. Tú sabes la diferencia. Y Dios está queriendo llevarnos otra vez a ese lugar donde no nos importe la hora. Donde que cuando se termine nuestro tiempo de oración, porque tenemos que atender a otras cosas que tenemos que hacer,
que digamos, no me quiero ir, no me quiero parar, no quiero irme. Entonces de eso se trata este mensaje. Es un mensaje personal de Dios a ti. Es un mensaje que tiene tu nombre. Te lo dice a ti personalmente por tu nombre. Te dice, mira, eso es lo que yo quiero, darte a ti. Yo quiero derramar mi lluvia sobre ti. Eso entonces, esta noche los dejo con este corto mensaje. Yo sé que hablo mucho, yo sé que me tardo mucho, pero es que a veces hay mucho que quiero decir. ¿Por qué no hablas con Él ahorita? ¿Sí? ¿Por qué no te pones de pie?